Soy la doctora María Paula Quiroga, docente del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a la primera parte de este teórico sobre antibióticos y mecanismos de resistencia a los mismos. En esta clase nos centraremos en las familias de antibióticos y sus mecanismos de acción. Este teórico forma parte del área de bacteriología, de la materia de microbiología y parasitología para la carrera de medicina. Los objetivos de esta primera parte de la clase son conocer el origen de los antibióticos y conceptos claves sobre los mismos, y también describir las principales familias de antibióticos y sus mecanismos de acción. Para entrar en este tema es importante que tengamos en cuenta que existe una gran diversidad de bacteriana, pero solamente hay aproximadamente 100 especies que son patógenas para el ser humano. Es así como vemos que en los distintos sitios anatómicos pueden producirse infecciones por especies que en algunos casos se repiten, como por ejemplo Staphylococcus aureus puede causar infecciones en piel y tejidos blandos y en huesos o también en el tracto respiratorio. Sin embargo, otras especies son particularmente especiales para causar infecciones en un determinado sitio anatómico, como por ejemplo Neisseria meningitidis. Con respecto a las enfermedades infecciosas en los pacientes de la comunidad, 2/3 de las consultas en los consultorios externos corresponden a una relación directa o indirecta con la parte infectológica. Esto nos da cuenta de la importancia que tienen las infecciones en las consultas médicas. El primer antibiótico que se descubrió fue la penicilina, que la descubrió Alexander Fleming en 1928, cuando estaba trabajando con Staphylococcus aureus y encontró en una placa de Petri que se encontraba un gradiente de crecimiento de estas bacterias que él estaba estudiando y el mismo era menor a medida que se acercaba a un hongo que pudo identificar como Penicillium notatum. En ese momento, Fleming, en base a los estudios que había estado realizando sobre la lisozima, pudo darse cuenta de que el hongo estaba secretando un compuesto que inhibía el crecimiento bacteriano. Así es como descubrió el primer antibiótico. Una vez que se hizo este primer descubrimiento, pasaron varios años hasta que pudo empezar a utilizarse en medicina de manera masiva y comercial, que eso no ocurrió sino hasta el año 1940. Y así es como, una vez que se introdujo de manera masiva el uso de los antibióticos, tuvieron un gran impacto en la medicina y cambiaron rotundamente la vida de los humanos. Así es como salían distintas notas. Por ejemplo, a la izquierda vemos cómo dice, gracias a la penicilina, él podrá volver a casa, y muestra a un soldado que estaba herido en guerra. Eso demostraba también cuán importante era para el tratamiento de infecciones, y a su vez salían también propagandas donde, por ejemplo, promocionaban que la penicilina podía curar la gonorrea en tan solo 4 horas, cuando este tenía otro tipo de impacto. Claramente, este antibiótico no los curaba a la enfermedad en ese tiempo, pero sí alivianaba los síntomas ya a partir de las 4 horas, por más que demoraba más en realizarse la cura. Ahora vamos a definir qué son los antimicrobianos o los antibióticos. Los antimicrobianos son sustancias capaces de actuar sobre los microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos, inhibiendo su crecimiento o destruyéndolos. Los antibióticos son un subgrupo que es una sustancia producida por el metabolismo de organismos vivos, principalmente hongos y bacterias, que poseen la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir microorganismos. Los antimicrobianos pueden clasificarse según su origen en biológicos o naturales, y son sintetizados por organismos vivos, por ejemplo, penicilina y cloranfenicol. Otra categoría son los semisintéticos, que son obtenidos por modificación química de antibióticos naturales, por ejemplo, ampicilina. Y la última categoría es la de los
sintéticos que son generados mediante síntesis química, por ejemplo, sulfamidas. Muchos de los antimicrobianos que conocemos hoy en día son de origen natural, es decir, que fueron sintetizados por microorganismos vivos. Por ejemplo, la penicilina fue el primer antimicrobiano que nosotros ya describimos, se describió a partir de Penicillium notatum por Fleming. Luego, en 1944, se descubrió la streptomicina, que fue sintetizada por Streptomyces griseus, que es una especie bacteriana. Al año siguiente se descubrió la cefalosporina C, sintetizada por Cephalosporium acremonium, otra especie de hongo, y los demás que observamos, que se descubrieron entre 1946 y 1967, como clortetraciclina, cloranfenicol, vancomicina, eritromicina, kanamicina, gentamicina, lincomicina y tobramicina, se descubrieron a partir de estudios realizados con bacterias y se descubrió que estas especies bacterianas eran quienes los sintetizaban, ¿no? Estos son todos antibióticos que aún hoy son muy conocidos y en su mayoría de uso frecuente en clínica médica. Los antimicrobianos tienen distintas formas de actuar sobre los microorganismos sobre los que tienen efecto. Por ejemplo, los bacteriostáticos inhiben el crecimiento del microorganismo, en un cierto sentido es como si los pusieran en pausa, inhibiendo que puedan reducir la multiplicación. Otros antimicrobianos tienen efecto bactericida porque matan a los microorganismos sin necesidad de destruirlos o lisarlos. Y el tercer tipo son bacteriolíticos que matan a los microorganismos por lisis. Los antimicrobianos también se diferencian en base a su espectro de acción, lo cual nos indica contra qué tipo de microorganismos son efectivos, es decir, sobre cuáles podríamos llegar a usarlos, obviamente si la infección estuviera en un sitio anatómico en el cual ese antibiótico llegara a una concentración adecuada y activo, que eso bueno, es parte de otra materia. Por ejemplo, con respecto al espectro de acción, vemos antimicrobianos como isoniazida, que son activos contra micobacterias. Otros, como las polimixinas, son efectivos contra bacilos gram-negativos, es decir, que estos antimicrobianos son de espectro reducido. En cambio, otros tienen un espectro ampliado, como por ejemplo las tetraciclinas, que son efectivas contra bacilos gram-negativos, gram-positivos, clamidias y rickettsias. Aquí les muestro las grandes familias de antimicrobianos, como son las sulfonamidas y trimetotimina, las fluoroquinolonas, beta-lactámicos, entre los cuales se encuentran las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemes y los monobactams. También otra familia importante son los aminoglicósidos, siguen también las tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas, entre las cuales se encuentran clindamicina y lincomicina. Otra familia son los glicopéptidos, que contienen a vancomicina y teicoplanina. También se encuentra la familia de las espectrograminas, que contienen al sinocid, las oxazilinonas, que contienen a dimesolid, y las familias de rifampicinas y antituberculosos. Con respecto a los mecanismos de acción, podemos diferenciarlo en 5 grandes tipos de mecanismos de acción, ¿no? El primero de ellos es que pueden causar la inhibición de la síntesis de la pared celular, como por ejemplo los beta-lactámicos, vancomicina, teicoplanina y fosfomicina. Otro mecanismo es sobre la distorsión de la función de la membrana celular, como polymixina B, colistin y daptomicina. En el Murray tengan en cuenta que estos dos mecanismos están englobados en uno solo, pero a mí me gusta que tengan en cuenta que tienen mecanismos de acción diferentes, por eso los separo. Otro mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de proteínas que pueden actuar sobre los ribosomas, sobre la subunidad mayor 50S, que corresponde a antimicrobianos como los macrólidos, linosolido, clindamicina, y otro grupo de antimicrobianos inhibe la síntesis de proteínas por afectar a la subunidad menor 30S como los aminoglucósidos y tetraciclinas. Otro mecanismo de acción
es la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, como por ejemplo las quinolonas o fluoroquinolonas, afectan a la síntesis de ADN, la rifampicina afecta a la síntesis de ARN y el metronidazol es citotóxico por afectar también al ADN. Y el último de los mecanismos de acción es cuando los antimicrobianos tienen un efecto de antimetabolitos, por ejemplo, las sulfonamidas y trimetoprina tienen efecto inhibiendo de manera sinérgica la síntesis de ácidos. Vamos a ir viendo algunos de estos mecanismos, por ejemplo, la inhibición de la síntesis de la pared celular. Esto podemos encontrar a los beta-lactámicos. Mencionamos a las penicilinas, cefalexorinas, carbapenémicos y monobactámicos, que fueron cubiertos en ese orden. El mecanismo de acción es porque se unen a las proteínas fijadoras de penicilina, las PDPs, que inhiben la transfectidación del peptidoglucano, activan de esta manera autolisinas que llevan a la lisis y muerte bacteriana, es decir, con un efecto bactericida. Pero lo que hacen es actuar sobre el anillo beta-lactámico que vemos en la imagen superior. Antimicrobianos que tienen un efecto de inhibición de la síntesis de la pared celular son los glucopéptidos, como la vancomicina, que su mecanismo de acción es por interactuar con el extremo de alanina del pentapéptido de la pared celular, y esto impide la formación de puentes cruzados de péptido-glucano, es decir, impide el correcto ensamblado de la pared celular. Otros antimicrobianos de efecto que tienen de distorsión de la función de la membrana celular son los lipopéptidos y los polipéptidos. La daptomicina pertenece a los lipopéptidos y actúa de manera irreversible sobre la membrana citoplasmática, despolarizándola, y esto causa una muerte celular rápida. Por otro lado, las polimixinas B y E, como colistina, tienen un mecanismo de acción sobre la membrana, dado que son péptidos cíclicos que actúan como detergentes en la membrana externa de los gram negativos, y esto produce la lisis bacteriana. Otros antibióticos que tienen efecto de inhibición sobre la síntesis de proteína, vamos a ver en una primera instancia aquellos que actúan sobre la subunidad menor de 30 Svedbergs, como son los aminoglucósidos, tetraciclinas y gliciciclinas. Los aminoglucósidos se unen irreversiblemente a la unidad 30S. Esto causa una lectura errónea del ARN mensajero, así que sintetizan de esta manera proteínas aberrantes y una interrupción prematura. Esto pueden tener efecto bactericida o bacteriostático dependiendo de las concentraciones. Ejemplos de estos son streptomicina, gentamicina, tobramicina y amitacina. Las tetraciclinas o lisiciclinas tienen un mecanismo de acción reversible en este caso y se unen a la subunidad 30S, bloqueando la unión del aminoácido RNT, o sea, la RNA de transferencia, y esto tiene un efecto dentro de los antimicrobianos que tienen un punto de acción sobre la subunidad mayor del 50S. Se encuentran los macrólidos, como eritromicina, acitromicina y claritomicina, que inhiben la elongación pelipeptídica por unirse reversiblemente al ARN ribosomal de la unidad mayor, que es el ARN ribosomal 23S. Tiene efecto bacteriostático y son antibióticos de amplio espectro. La clindamicina es una lincosamida que tiene un efecto de inhibición de la peptidina transferasa, actúa sobre la unidad mayor también, es activa contra cocos gram positivos, aerobios y anaerobios. El linezolid inhibe el inicio de la traducción, impidiendo la formación del complejo de iniciación 70S al unirse a la unidad mayor. El cloranfenicol, por su parte, que pertenece a los anfenicoles, bloquea la peptidina transferasa y es un antibiótico de alto efecto de toxicidad grave. Por eso es que no se lo usa en medicina.
y tiene efecto bacteriostático. Las estreptograminas, por su parte, son péptidos cíclicos que actúan sinérgicamente inhibiendo la elongación proteica. Ahora veremos a aquellos que tienen mecanismos de acción de inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos como quinolonas, rifampicina y metronidazol. Las quinolonas y fluoroquinolonas que derivan de las quinolonas, como por ejemplo ciprofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina, inhiben la replicación y reparación del ADN, produciendo una rotura de doble hélice del ADN. Esto conlleva una muerte celular rápida y tiene un efecto bactericida. Su blanco de acción es sobre la ADN girasa y sobre la topoisomerasa 4. Por su parte, rifampicina y rifabutina actúan sobre la ARN polimerasa dependiente de ADN. Este efecto lo que hace es prevenir la transcripción, es decir, la síntesis del ARN con un efecto bactericida. El metronidazol actúa sobre el ADN bacteriano, tiene un efecto citotóxico. Lo que hace es que la nitroreductasa bacteriana reduce el grupo nitro y esto genera compuestos citotóxicos que desestructuran el ADN. Por último, vemos el mecanismo de acción de antimetabolitos que inhiben la síntesis de ácido fólico como sulfonamida y trimetoprima, que actúan sobre la ruta metabólica que lleva a la producción del ácido tetraidrofólico, que es esencial para sintetizar el ADN bacteriano. Ambos antibióticos tienen un efecto sinérgico y se administran en conjunto, ya que bloquean los pasos consecutivos de la síntesis del folato. Aquí les muestro una línea temporal del descubrimiento de las familias de antibióticos, que como les mencioné anteriormente, se inició en 1928 con el descubrimiento de las penicilinas por Albert Fleming. Luego de esto, entre la década de 1940 y 1960, se dio la llamada era dorada del descubrimiento de nuevas familias de antibióticos. Luego hubo una franca desaceleración y a partir de 1987 hubo un vacío en el descubrimiento de nuevos compuestos. Recientemente, en 2024, se aprobó el uso de un nuevo compuesto que es innovador dentro de la gama de los fármacos antibacterianos, pero sin embargo todavía no hay datos públicos sobre su eficacia y seguridad. Para concluir, les cuento que la Organización Mundial de la Salud insta a realizar esfuerzos globales para el descubrimiento de nuevos antibióticos y nuevas terapias antimicrobianas. ¿Por qué consideran que se realizó esta solicitud? En la próxima parte de la clase abordaremos la razón detrás de esta necesidad. Muchas gracias por su atención.